días. Un saludo, en primer lugar, a la totalidad de la comunidad judicial de nuestro país. Un saludo fraternal a las personas que siguen esta transmisión y que de alguna manera sienten un nexo sustancial con nuestra rama judicial, con nuestro sistema de derecho, con el orden jurídico que rige nuestro país. Con esta intervención estamos marcando el punto 0 para iniciar el conteo que nos va a llevar a realidades ignotas, nunca antes realizadas en la sociedad colombiana, pero que directamente se conectan con la manera como nosotros los colombianos aplicamos nuestra Carta Política de 1991. Todo esto dentro del marco del Acto Legislativo 02 de 2015 que las cámaras legislativas y el Gobierno Nacional acaban de expedir, dentro del que se contiene una fuerte reforma a la rama judicial del Poder Público. De manera que en esta intervención queremos compartir con todos ustedes la realidad objetiva dentro de la que los jueces, los magistrados, los trabajadores de la justicia, los usuarios de la justicia responden a la democracia dentro del marco de nuestro sistema constitucional. Nuestra intención en esta intervención ante ustedes es básicamente mostrar de manera concreta la forma como el Poder Judicial de Colombia responde a los actos jurídicos de carácter legislativo expedidos por las autoridades legítimamente constituidas, pero que no obstante, en el ámbito de la democracia, admiten un análisis más profundo. En segundo lugar, vamos a explicar el alcance constitucional del artículo 377 de la Carta Política que nos rige, en donde directamente nos habilita a este proceso que hoy iniciamos y que desde luego tiene una trascendencia que compromete a la nación entera, a todos sus habitantes, a todo su territorio, a todas sus formas culturales asociativas, porque se trata de la vida de nosotros los colombianos. Además, en tercer lugar, precisaremos las actividades que ha realizado, lo que denominamos y que presento con todo respeto, pero con enorme orgullo a la nación entera, la Mesa Nacional de Defensa de la Constitución y la Justicia. Precisaremos en este marco la actividad de cobertura a todo el territorio y a toda la población del país a partir de su Poder Judicial. En esta parte señalaremos que todos los colombianos somos Poder Judicial y en esa medida nos importa la suerte del Poder Judicial. Trataremos de reivindicar las fuentes del poder real de nuestro país, radicadas en ustedes, que son indudablemente el constituyente primario, de donde dimana, según la Constitución y de nuestra democracia, toda la autoridad de quienes nos dirigen. Para profundizar la conciencia de defender la Constitución Política de Colombia en sus principios. Para profundizar la manera como nosotros los colombianos podemos, siguiendo los cauces constitucionales y jurídicos, participar en la suerte de nuestro país. En ese inventario de cosas que pretendemos tratar, comencemos entonces por revisar muy brevemente cuál es el impacto que para el pueblo colombiano tiene el Acto Legislativo 02 de 2015 en el estricto sentido
de lo que toca con el sistema de justicia, que no es otra cosa que la manera como nosotros los colombianos podemos convivir dentro de un ámbito de derechos y garantías. Todo el país sabe que el denominado acto constitucional de carácter legislativo para modificar la Constitución de equilibrio de poderes directamente se concentró en modificar el diseño de la rama judicial, lo cual desde luego impacta con la naturaleza y la manera de entender lo que es el Poder Judicial en la construcción de nuestro Estado social de derecho. Como premisa, como antecedente, debo indicar que la Carta del 91, establecida mediante la Asamblea Nacional Constituyente convocada en aquel año, estableció que Colombia es un Estado social de derecho, lo cual no es otra cosa distinta que reconocer que la razón de ser del Estado, el objetivo y la justificación de los poderes de las autoridades legítimamente constituidas, se concentra y se agota en la delimitación de los derechos de las personas, es decir, las garantías de la sociedad a través del Estado para que todos nosotros podamos vivir con dignidad, podamos interrelacionarnos dentro de un marco de respeto, dentro de un ambiente de armonía y dentro de la posibilidad para que todos los colombianos podamos realizar nuestros proyectos de vida. A eso se le denomina dignidad humana y derechos fundamentales. La precisión en la existencia de derechos fundamentales, que son el contenido de la dignidad humana, presupone como condición esencial sine qua non la elaboración, el diseño de un marco constitucional que garantice de manera real y concreta la vigencia no solo del enunciado de los derechos fundamentales, sino de su eficacia. Precisamente, la cláusula Estado social implica, desde el punto de vista de la técnica constitucional, que los derechos reconocidos por el orden jurídico lo son en la medida en que sean eficaces. He aquí donde redunda el salto cualitativo de carácter esencial que ocurrió en el tránsito constitucional entre la Carta de 1886 y la Carta de 1991. En la Carta anterior, los derechos se enunciaban como un programa del Estado y la sociedad para hacerlos posibles en algún tiempo, y ese tiempo casi nunca llegó, o mejor, jamás se presentó. El nuevo diseño constitucional impone al Estado, da su razón de ser para que todos los colombianos, en términos del principio de igualdad, tengamos derechos fundamentales eficaces aquí y ahora. Es ahí donde el Poder Judicial radica la importancia de su existencia, la importancia de su conceptualización constitucional, no en atención a quienes desempeñan funciones judiciales, sino directamente este Poder Judicial de la Carta del 91, orientado a la razón política, que no es otra que la protección, que la materialización, que la eficacia de los derechos fundamentales. Se convierte así la Carta Política de 1991 en el crisol donde se concentra y se realiza la vida cotidiana de todos nosotros. El discurso constitucional aparece como una realidad de todos los días, como una realidad que media las relaciones públicas, las relaciones privadas y las relaciones entre nosotros los ciudadanos y el Estado. El mecanismo para que esa actividad
de nuestra sociedad mediada por un Estado regido por una Constitución de esta naturaleza no es otro que el Poder Judicial. De ahí que la realización de la Carta del 91 en estos primeros 25 años de vida mostró un cambio definitivo en la forma de ser el Poder Judicial, en la forma de actuar por los jueces de Colombia frente al compromiso constitucional de garantizar la eficacia real de los derechos de los ciudadanos. He aquí la razón de nuestra respuesta, nuestra inquietud, nuestra angustia con relación a la reciente reforma constitucional. El Poder Judicial se debe directamente a las personas en función de la eficacia de sus derechos fundamentales, y en una sociedad tan tremendamente fragmentada como la nuestra, con indefinibles vacíos en la estructura económica y social de nuestros habitantes, con desigualdades que son realidades dolorosas que a veces nos vuelven insensibles frente a la situación calamitosa de la mayoría del pueblo colombiano. En un panorama así, el papel del juez se transforma para convertirse directamente en un defensor único, comprometido constitucionalmente con la defensa de esos derechos fundamentales. El papel del juez, a partir de 1991, se concretó de ser un guardián de la ley a convertirse en un defensor sin tregua de los derechos fundamentales. Y en la realidad concreta de la composición sociológica de nuestro país, donde son más los pobres que los adinerados, el Poder Judicial es un poder para el servicio directo de los pobres, de los niños desamparados, de las familias en conflicto, de las mujeres discriminadas, de los seres humanos estigmatizados por su orientación sexual, de los desplazados por la violencia, de los abusados por quienes sempiternamente han conducido nuestros destinos y han confundido el poder del Estado con la finca que a ellos les corresponde por herencia. Ahí se ha presentado la función del juez para limitar los abusos, para limitar al capital, para limitar el ansia de la renta del capital, que es el estimativo fundamental de quien ve la vida radicada exclusivamente en la posibilidad de incrementar sus ganancias y sus riquezas. Naturalmente, ese juez, con ese diseño constitucional, generó un escenario nuevo en la vida del país, un escenario dentro del cual la judicatura tenía necesariamente que ponerse al servicio de la mayoría del pueblo colombiano, en defecto de los intereses específicos de quienes son los dueños de la riqueza nacional. Por eso, a partir de 2002, empezaron las reformas a la Carta Política para disminuir el poder de la justicia. Ha transcurrido una década y media en donde de manera sistemática los gobiernos que han sucedido ante el Congreso Nacional han venido presentando reformas a la Constitución con el fin inequívoco de diezmar las competencias y la trascendencia de lo que significa un juez en el Estado social de derecho. Nosotros, en nuestro ministerio, como servidores de la justicia, tuvimos que desarrollar por lustros actividades de protesta, de denuncia, de participación, de análisis, de construcción de argumento y de razón para oponernos a esa andanada de manera sistemática empleada contra el diseño constitucional de la justicia, porque entendimos de forma absolutamente clara que hacerlo garantizaba la paz de nuestra nación,
porque la convivencia tranquila y armónica de un país, de una sociedad, no se consigue si no se milita dentro de un ambiente de respeto, que no es otra cosa que la vigencia de los derechos de los ciudadanos, directamente considerados en su componente subjetivo y también entendidos en todas las formas organizativas que la Constitución y el desarrollo de nuestra civilización permiten. La consumación de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015 representa entonces la culminación de un proceso de más o menos de 15 años, en donde, como lo decía Sieyès, un tratadista francés del siglo XIX, los factores reales del poder lograron impactar las instituciones para modificar la carta política y afectar directamente la constitución política en el componente justicia. Aparentemente, este acto legislativo 02 de 2015 se explica por un proceso de descréditos sistemáticamente organizado contra los servidores de la justicia en una sucesión de acontecimientos que inicia en el 2010, creando el ambiente entre la ciudadanía de la necesidad de un cambio constitucional que tocara directamente la justicia como única alternativa para depurar los grandes escándalos que se presentaban en el funcionamiento del Poder Judicial. Ello generó que desde muchos sectores de opinión se aconsejara la modificación de la Constitución para evitar que instituciones como el Consejo Superior de la Judicatura continuaran, para evitar que la autonomía que obtuvo la rama judicial para beneficio de los colombianos, a fin de crear un juez independiente y autónomo, se sesgara hacia la figura aparentemente respetuosa de un poder judicial corporativo en donde los jueces se mandaran a sí mismos. Este acto legislativo 02 de 2015 terminó con una facultad muy importante que por su trascendencia no es fácil descubrirla en el funcionamiento de las instituciones. Los poderes del Estado, para que sean poderes, tienen que tener unos mínimos. Esos mínimos implican facultades autónomas para organizarse desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista estructural, facultades mínimas para planear su actividad desde el punto de vista de la misión que cumplen frente a la sociedad, facultades constitucionales para poder gobernarse económicamente a fin de atender la función del Estado en cada uno de los tres poderes desde la dimensión del servicio. La Carta del 91 tenía todos estos componentes para el Poder Judicial. El Poder Judicial, a través del denominado Consejo Superior de la Judicatura, podía autogobernarse, autogenerarse, desarrollar directamente la Constitución, desarrollar directamente por el poder reglamentario las leyes que se produjeran y que tuvieran impacto directo con la administración de justicia, se entiende, para prestar un mejor servicio. Y también tenía la posibilidad de planificar su misión y su función frente a los colombianos. Quienes fuimos jueces antes del 91 y quienes fuimos jueces después del 91, tenemos clara noción de cómo se cambió el rostro del Poder Judicial de una rama de mentiras, completamente sometida al Ministerio de Justicia, subordinada a los planes del Ministerio de Hacienda, con incapacidad de neutralizar los abusos que se cometieron en la década de los 70 y 80 contra los ciudadanos y contra la República. Y nos convertimos, a partir de la Carta del 91, en un verdadero poder del Estado en defensa de los ciudadanos.
en defensa de los derechos fundamentales, la transformación de la rama judicial con el acto legislativo que implica nuestra respuesta, supone una organización corporativa, es decir, como una superintendencia en donde los trabajadores del servicio pueden eventualmente participar en la vida institucional desde el punto de vista de la cúpula en la función puramente intraorgánica. Pero perdió el Consejo Superior de la Judicatura, transformado en Consejo de Gobierno del Poder Judicial, la capacidad de desarrollar directamente la Constitución en beneficio de la fortaleza de un poder del Estado. Perdió el Consejo de Gobierno del Poder Judicial la posibilidad de reglamentar directamente la ley y llenar incluso las omisiones legislativas en que se pudieran incurrir por ausencia de ley, por inactividad del Congreso. Eso se perdió. Y se convirtió el Poder Judicial en una especie de organismo administrativo que se come a sí mismo por dentro, porque su máximo órgano de definición, el Consejo de Gobierno del Poder Judicial, está integrado de manera irregular. Esto es, no por pares, sino por dispares. El principio de jerarquía que ha gobernado el funcionamiento del Poder Judicial se presenta de una manera riesgosa a articularse entre magistrados de altas cortes, jueces, empleados, terceros técnicos y un gran protagonista que se llama gerente de la rama, pero sin autonomía administrativa, sin independencia económica, sin capacidad de delimitar y promulgar las políticas administrativas que tienen que ver con el desarrollo misional del Poder Judicial en defensa de ustedes, los colombianos. Pareciera que esta reforma agrada a algunos sectores que ven la posibilidad de escalar en ese Consejo de Gobierno la posibilidad de definir los destinos de lo que era el Poder Judicial en Colombia. Y eso genera división entre los miembros de la población trabajadora del Poder Judicial y los convierte en unos políticos para decididamente acometer proyectos de carácter electoral a fin de llegar a incrustarse en ese Consejo de Gobierno del Poder Judicial. La consecuencia de todo esto, para que nos entendamos claramente, no es otra sino la incapacidad del Poder Judicial de poder gobernarse a sí mismo, de ser independiente y desde el punto de vista material, con el transcurso del tiempo, llegar a tantas contradicciones en las que definitivamente tendrá que depender del Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Hacienda, del Poder Ejecutivo a través del Departamento Nacional de Planeación, del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Es un regreso evidente a la Carta de 1886, con el gran vacío, con el gran hueco en la vida de los colombianos, de que nuestros derechos estarán protegidos, defendidos por un juez disminuido, por un juez dependiente, por un juez sin autonomía, por un juez vulnerable, por un juez frágil frente al poder político del Poder Ejecutivo y al poder político del Congreso de la República. El daño no se ha causado a las personas que trabajan en el Poder Judicial. El daño se nos ha causado a nosotros los colombianos, que tenemos una carta política en la cual confiamos, porque allí están consagrados nuestros derechos, están consagrados bajo las consignas de la civilización, en el sentido de que la vida vale vivirse si se vive en dignidad, y la garantía de la dignidad es precisamente un juez independiente y autónomo. Un panorama de esta naturaleza, difícil de comprender, sí, por la andanada mediática dentro del cual todos los sectores de opinión se confabularon para desacreditar, y lo siguen haciendo, a los miembros del Poder Judicial, inicialmente en su cúpula de magistrados de las Cortes de Justicia, y recientemente también al grueso de todos los trabajadores de la justicia, llámense magistrados de tribunal,
jueces o empleados, que no tienen la posibilidad, como lo dijo un medio de comunicación, de desplazarse fuera del país, pero que son denunciados por salir diste a un turismo judicial, para desacreditar aún más al Poder Judicial en su conjunto y fomentar una pacífica transición de una reforma que definitivamente le arrebató al Estado colombiano la clásica garantía democrática del liberalismo que llamamos Estado de Derecho, para nuestro caso Estado Social de Derecho con tridivisión de poderes. Aquí nos encontramos ante un Estado que ya no es de derecho, porque no tiene 3 poderes sino 2, que ya no es de derecho porque no privilegia el respeto de los derechos de los ciudadanos, sino básicamente los intereses de quienes tienen empresas rentablemente necesitadas de mejores resultados financieros, y a los que las decisiones de los jueces disminuyen en términos de la utilidad social que implica el costo de los derechos por las acciones de tutela, por las definiciones de los jueces constitucionales, por las definiciones de los jueces que a todo lo largo y ancho de la República han defendido, por ejemplo, los servicios públicos frente al usuario y no frente a las empresas. Colombia, con este acto legislativo, lo digo sin titubeos, ya no es un Estado de Derecho, porque no puede ser un Estado de Derecho donde no existe asegurada la tridivisión de los poderes y no existen asegurados la defensa de los derechos fundamentales. Invito a los que han proferido este acto legislativo en todas las instancias deliberativas del Congreso de la República para que le cuenten al país de qué manera van a tener un juez capaz de hacer interdicción a los abusos contra las violaciones de derechos fundamentales que se cometen día a día. Invito a quienes han promulgado este acto legislativo para que le demuestren al pueblo colombiano cómo van a conseguir que los abusos de toda laya que se presentan desde el ejercicio del poder no van a ser, o van a ser, mejor dicho, suficientemente tramitados por jueces independientes, que no tengan miedo de ir a la cárcel por tomar una decisión. Se ha creado un tribunal de aforados para indudablemente amedrentar a las altas cortes, que van a ver disminuida su capacidad de decisión, van a dejar de ser independientes, porque existe un velo mediático dentro del cual se dice que los magistrados de las altas cortes han abusado sistemáticamente de sus poderes. La Mesa Nacional de Defensa de la Justicia y la Constitución está empeñada por establecer en la comisión de acusaciones muriente, que no es tan muriente, cuáles son las imputaciones que hay contra los magistrados de altas cortes para que el pueblo colombiano conozca seriamente el infundio que se le ha presentado a toda la ciudadanía para desdecir de la honestidad de estos magistrados. No obstante, era necesario hacerlo para poder controlar las decisiones de los magistrados de las altas cortes e intimidarlos con un cuerpo colegiado que no pertenece al Poder Judicial, que es del Poder Legislativo, pero que actúa como una policía política contra los magistrados de las altas cortes. Terminada la independencia de las altas cortes, la independencia de los tribunales y los jueces también queda hecha añicos. Una situación de esta naturaleza no podía menos que implicar una respuesta del Poder Judicial. ¿Y por qué del Poder Judicial? Porque se trata de un asunto técnico que no es fácil de digerir por los ciudadanos. Los ciudadanos del común opinaron descreyendo en un 85% de su Poder Judicial, porque pensaron que su justicia era corrupta. Evidentemente, no conocemos en todo el país los datos de la justicia. No conocemos con precisión cómo, si no hubiera sido por la justicia, 6 o 7 millones de desplazados no tendrían cómo vivir y estarían sometidos a su propia suerte o a la caridad de terceros y de particulares. Si no fuera por los jueces, que son las estadísticas que no se conocen, los sistemas de salud no estarían obligados a garantizar el derecho fundamental a la salud y a la vida. Si no fuera por los jueces,
los señores congresistas, diputados y concejales harían de su actividad proselitista y su actividad deliberativa en los poderes de la administración lo que quisieran. Si no fuera por la Corte Suprema de Justicia, la parapolítica que conmovió al país por los niveles de corrupción sería absolutamente impune. De manera que la afrenta es contra ustedes los colombianos, y obviamente nuestro deber como servidores de la justicia era defenderla desde el principio, porque el asunto tenía una maquinación absolutamente diabólica y maliciosa. Por eso constituimos con magistrados del Tribunal de Bogotá, del Tribunal Superior de Bogotá, del Tribunal Superior de Cundinamarca, jueces de todas las denominaciones, usuarios de la justicia, la Mesa Nacional de Defensa de la Justicia y la Constitución para hacer frente a semejante amenaza sesgada contra el pueblo colombiano. Logramos participar de alguna manera en el trámite final del acto legislativo sin ser jamás oídos. Ese silencio bronco impuso la necesidad de pensar en la propia Constitución para defenderla, y por eso la respuesta del Poder Judicial a través de la Mesa Nacional de Defensa de la Justicia y la Constitución implicó apelar al artículo 377 de la Constitución Política, que permite a todos ustedes los colombianos ocuparse de las reformas a su Carta Política cuando afecten los derechos fundamentales o las garantías de los derechos fundamentales, a ocuparse en una discusión que va más allá del procedimiento ordinario en las cámaras legislativas. A eso se le llama referendo derogatorio, que puede darse, según la Constitución, en aquellos eventos en que se pone en grave aprieto la entidad de los derechos fundamentales o sus defensas. Y apoyados en la soberanía de la Carta Política y en el ejercicio de nuestras facultades ciudadanas, porque somos antes que nada ciudadanos, antes que servidores de la justicia o empleados públicos. Nos dimos a la tarea de explorar esta posibilidad. El Poder Judicial protestó antes de la expedición del acto legislativo 01 de 2015 y lo hizo con dignidad, con silencio, para mostrarle a la ciudadanía el riesgo que se avecinaba. No obstante, el poder soberbio, el poder omnipotente de quien siempre nos han dirigido, simplemente nos ignoró, despreció por completo la existencia de otros sectores de opinión en este país y se impuso la voluntad autoritaria de quienes todo lo pueden, a pesar de que deben, aunque tengan ese poder, de someterse a la Constitución y respetar a todos los ciudadanos y respetar fundamentalmente al Poder Judicial. Expedido el acto, hicimos todos los contactos con la Registraduría Nacional del Estado Civil y allí pudimos advertir que el desarrollo del artículo 377 de la Constitución debería pasar por la Ley 134 del 94, que es la ley estatutaria que regía la participación ciudadana. Allí encontramos un gran obstáculo para inscribir el comité promotor del referendo derogatorio del acto legislativo 01-02 de 2015. Había que conseguir 170.000 apoyos para inscribir este comité promotor. No obstante, descubrimos también que desde el 12 de abril del año en curso, la Corte Constitucional había hecho en la revisión previa de constitucionalidad del proyecto de ley que reemplazaba la Ley 134 de 1994. Pero que no obstante haber emitido la Corte Constitucional su análisis y su reflexión que habilitaba dicha ley, dicho proyecto de ley con los principios constitucionales sobre participación democrática, había llegado a los anaqueles de la Presidencia de la República y allá repasaba desde 3 meses sin que fuera sancionada. Esa ley, que estaba en proceso de ser expedida, tenía grandes
avances en el proceso de participación ciudadana para hacer de la razón jurídica una razón pública. Es decir, que las transformaciones jurídicas a la Carta Política puedan convertirse en un escenario en donde todos podamos opinar y construir un consenso que nos identifique sobre valores fundamentales de nuestra nacionalidad. En esa nueva ley, en ese nuevo proyecto de ley, se evitaba la consecución de los 170.000 apoyos y se podía directamente iniciar el proceso de solicitud ante las autoridades electorales del referendo derogatorio sobre un acto legislativo reformatorio de la Constitución. En ese panorama, y dado la urgencia del tiempo, porque este proceso de referendo derogatorio es muy corto, tiene escasos 6 meses, hicimos las puntuales peticiones a la Presidencia de la República con miras a iniciar una acción de cumplimiento prevista en la Carta Política del año 91, a fin de imponerle al Presidente de la República su deber de designar, de sancionar ese proyecto de ley de participación ciudadana. Y efectivamente, sin que pasaran los 15 días necesarios para constituir la renuencia, el señor Presidente procedió a sancionar la Ley 1757 de 2015, que desde luego sorprendió a las autoridades electorales, porque en la registraduría de la Nación no había, desde luego, el parámetro necesario técnico para aplicar la nueva regulación en participación ciudadana. Nuestro propósito era precisamente comenzar desde la semana anterior a recoger los apoyos a fin de inscribir el comité promotor. Pero sancionada la ley 1757, esos 170.000 apoyos no eran necesarios. Estamos contándole a la Nación entonces que bajo el auspicio de esta ley se puede iniciar directamente, sin votación previa para inscribir el comité promotor, directamente se puede iniciar el proceso. Estamos desde luego entonces en esa dimensión, prudentemente esperando que la registraduría en cuestión de 1 o 2 días tenga el material técnico que nos permita iniciar el proceso, no recolección de apoyos para inscribir el comité promotor, sino definitivamente la cifra con que soñamos, que son 3 millones de apoyos para que el acto legislativo 02 de 2015 pueda ser también discutido en los 4 puntos cardinales de la geografía nacional y por todos los colombianos, absolutamente todos los colombianos, porque todos nosotros tenemos derecho a que nuestros derechos sean realmente garantizados dentro del marco de la tutela judicial efectiva, que es una garantía convencional consagrada en la Carta de Derechos Humanos aprobada por la OEA en la Carta del 69 de San José de Costa Rica. De manera, compañeros de la rama judicial, ciudadanos que me escuchan, que estamos en este momento con este informe a la Nación, indicando que al auspicio de la más estricta legalidad vamos a dar comienzo al proceso de recolección de firmas para que ustedes, si lo quieren, si así lo deciden reflexivamente, llenen los formularios pidiendo a la autoridad electoral que, de acuerdo a la Constitución, podamos ser convocados a elecciones, a debate electoral público, en el que la ciudadanía entera defina si quiere que el acto legislativo 02 quede incólume o si quiere que el acto legislativo 02 de 2015 sea derogado y se entienda que no alcanzó a modificar nuestra Constitución. Este es un proceso que iniciamos difícil, complejo y que supone un gran reto. Hemos entendido en la Mesa Nacional de Defensa de la Constitución y la Justicia que los apoyos que estamos
proponiéndole a todos ustedes deben ser reflexivos. No se trata de ninguna imposición ni ningún tipo de seducción mediática para conseguir oposiciones de tipo distinto a la vigencia del orden jurídico constitucional. Por lo tanto, estamos apelando a todos y a todas las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, desde el más pequeño funcionario hasta el más encumbrado magistrado, para que se una como un solo hombre, que se una en un solo cuerpo y defienda su Constitución, que a la postre es la garantía real de la paz y el escenario donde realmente Colombia podría resolver los conflictos que de manera sempiterna han flagelado a nuestra sociedad. Nos vamos a apoyar en ustedes, compañeros de la justicia, lo cual desde luego no significa que no recibamos fraternalmente, con fervor ciudadano, la participación de los usuarios de la justicia, que son los 48 millones de habitantes, para que se unan y a través de los cauces constitucionales le impongamos al gobierno, al Congreso Nacional, nuestra convocatoria de elecciones para poder pronunciarnos sobre este acto legislativo. Ese pronunciamiento popular, que es la consecuencia de la consecución de los 3 millones de apoyos que estamos solicitando, muchos más de los requeridos por las normas. Los requeridos por las normas según el censo electoral estarían más o menos en 1.800.000. Pero queremos crear un hecho de poder en Colombia a la luz del derecho y no a la luz de la politiquería, para que las autoridades que dirigen este país se den cuenta que no están solos y que este país también nos pertenece. La apertura al debate público sobre el acto legislativo 02 de 2015 nos creará el panorama, nos facilitará el escenario de por primera vez en la historia republicana y luego de 25 años de vigencia de la Constitución, ocuparnos sobre problemas de la defensa de nuestros derechos y la identidad y entidad del Poder Judicial. La arquitectura constitucional prevé que el soberano en este país no es el Congreso de la República, tampoco el presidente y mucho menos los jueces. El soberano en este país son ustedes los colombianos. Soberano que nunca se ha expresado. Soberano silencioso, soberano sometido, soberano generoso, que contribuye a que quizá la corrupción sea la que gobierne lo público. Es hora de parar este estado de cosas. Es hora de decir basta ya al abuso de las instituciones. Y esta es una vía democrática de civilidad que derrota la violencia y el crimen como razón de pretexto para el ejercicio de la actividad política, que derrota las empresas electorales, que derrota la mafiosa captura del poder político del Estado, que renace, que permite que renazcamos como ciudadanía, como pueblo, como sociedad, como país digno. Esta defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales de ustedes y míos, implica necesariamente un gran desafío. Por eso hemos pensado en articular un procedimiento no oneroso, un procedimiento de generosidad en donde no nos importe un bledo el componente económico y valoremos infinitamente la voluntad de cada uno de ustedes. Construiremos a partir de este instante, ya lo están haciendo muchos compañeros, jueces y empleados por todo el país, comités regionales para el debate público sobre el acto legislativo 02 de 2015. Mesas regionales de defensa de la Constitución y la justicia
en donde ustedes, si es su voluntad completamente firme, completamente racional, completamente entregada por los valores supremos de la democracia y de nuestro país, organicen la recolección de firmas. Nuestras cuentas son sencillas y llamamos mesa porque en las mesas todo está sobre esa superficie plana, no hay nada por debajo. En esas mesas transparentes y legitimadoras de un país decente, que seguramente es nuestro país, vamos a irradiar una consigna muy sencilla. Cada servidor de la rama judicial se compromete a conseguir 50 apoyos. Y multiplicando el número de servidores de la justicia, tanto de la Fiscalía, que es Poder Judicial, como de la rama judicial misma, podremos llegar a los 3 millones en un lapso muy breve, que nosotros tenemos configurado en el término de 2 meses. Este mes de julio, agosto y parte de septiembre. Tendremos que tener y mostrarle al país que a partir de esta organización decente, digna, patriótica, democrática, que es el Poder Judicial de Colombia, en su dignidad entera, es capaz de tener 3 millones de apoyos para que la autoridad electoral le imponga al Congreso de la República nuestra convocatoria de elecciones. El cronograma que se va a desarrollar tiene la siguiente descripción. Bucaramanga, 14 de julio, Medellín, 17 de julio, Cúcuta, 13 de julio, Pamplona, 14 de julio, Ibagué, 23 de julio, Villavicencio, 21 de julio, Cartagena, 9 de julio, Santa Marta, 14 de julio, Barranquilla, 15 de julio, Sincelejo, 29 de julio, Riohacha, 10 de julio, Valledupar, 24 de julio, Florencia, 24 de julio, Mocoa, 28 de julio, Arauca, 31 de julio, Pasto, 9 de julio, Popayán, 16 de julio, Quibdó, 22 de julio, Pereira, 24 de julio, Neiva, 29 de julio, Yopal, 10 de julio, Cali, 16 de julio, Buga, 17 de julio, Manizales, 17 de julio, Armenia, 14 de julio, Tunja, 22 de julio, Santa Rosa de Viterbo en Boyacá, 13 de julio, San Andrés Isla, 31 de julio. Esto significa, entonces, que esas mesas regionales pueden comenzar tan pronto entreguemos la papelería, que será la próxima semana, a desarrollar la consecución de los 3 millones de apoyos, que una vez certificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, implicarán la convocatoria de elecciones de ese debate público en el que espero participe el Gobierno Nacional, obviamente soportando su acto legislativo, el Congreso Nacional y nosotros los de la rama judicial, para que en ese debate republicano los colombianos decidamos si derogamos o no derogamos este acto legislativo. Quiero terminar indicando que este proceso es independiente de las demandas que se inician contra este acto legislativo en la Corte Constitucional. Nosotros queremos dejar a la justicia que actúe serenamente, sin interferencias. La Corte en su soberanía decidirá lo que tenga que decidir. Pero ustedes los colombianos no podemos perdernos la oportunidad de decirle a las que nos han dirigido siempre, de decirnos a nosotros mismos que somos capaces de opinar sobre la Constitución y ejercer la autoridad que le incumbe al soberano de soberanos, que es el pueblo colombiano. Muchas gracias, un feliz día para todos y nuestra convocatoria firme para que sigamos adelante en la defensa de la Constitución, la justicia y el derecho.